Una de las primeras víctimas en la guerra es la verdad. Y construirla amerita de muchos datos, de mucha precisión, no solo en la información que da el adversario, el enemigo, en este caso el imperio yanqui, contra Venezuela, en su narrativa inicial de lo que fue este combate. Yo estoy convencido primero, Juan, que esto es un combate, esto no es ni siquiera una batalla. Ellos llevan cámara y están grabando tanto los helicópteros, los aviones, en vivo están viendo ellos, y la cara era de preocupación. No era de risa ni que de triunfo, estaban preocupados. Y de verdad se va a saber, porque si hubo muertos del lado de ellos, hubo pilotos heridos, hubo helicópteros que fueron seriamente dañados. Por eso me parece genial el concepto que él se ha construido de prudencia estratégica, del cual nos hablaba Nicolás en un tono más criollo cuando nos decía cabeza fría. Porque no hay futuro sin historia. Bienvenidos a este segundo programa en la nueva etapa, en la nueva temporada de Así lo vemos por ANTV. Un espacio para la reflexión, la comprensión de lo histórico y lo geopolítico. Y por supuesto que todos los venezolanos, y ANTV no es la excepción, estamos en una situación especial. Una de las circunstancias, como tantas otras que hemos vivido en la historia de Venezuela, apremiante, pero que indudablemente tenemos la capacidad, los recursos y sobre todo la carga histórica para salir adelante. Hoy, en nuestro programa, nuestro segundo programa de esta nueva temporada 2026, así lo vemos, tenemos a alguien a quien en lo personal le tengo extraordinaria estima, respeto, admiración y afecto. Me refiero a alguien que además ha estado en esta historia, en esta etapa, desde un principio, el comandante William Fariñas, diputado de la Asamblea Nacional, uno de los históricos de la gesta del 27 de noviembre de 1992. Bienvenido, comandante. Para mí un grato encuentro, sabe los afectos y el respeto que le tengo particularmente. Bueno, buenas tardes. Saludos, Juan, a ti, y especialmente siento en lo personal, pues, conversar con un historiador de vocación, de sentimiento como tú, que está viviendo estos momentos extraordinarios de nuestra historia. Siento que a partir del 3 de enero se abre un capítulo en la historia venezolana, en su larga historia de 500 años, así como hubo una épica, y se construyó una épica desde que llegaron los conquistadores a estas tierras de gracia, y fueron asolados nuestros ancestros caribes, siempre en esa visión del poder, la supremacía del poder. Yo creo que estamos abriendo un capítulo de la historia venezolana, lo que requiere realmente mucha reflexión, mucha sindéresis, mucha paciencia, mucha constancia para interpretar estos hechos, y que tú lo estés contando me parece extraordinario. Le agradezco. Fíjese, comandante, eso me permite a mí entrar. Una de las cosas que yo he trabajado como profesor de historia que soy de hace 33 años es el tema de la historia comparada. Y sobre lo que usted dice, es interesante ver porque los españoles irrumpen en 1492 y a este territorio llegan en 1498. Y nuestros caribes, eso que nos corre en su sangre, en la mía, en la de sus nietos, en la de mis hijos, resistieron desde 1498 a 1596, casi 100 años. Y esto no es cualquier cosa, porque el imperio azteca cae en menos de 10. Los incas caen más o menos también en 10 años. Nosotros resistimos casi 100 años. Luego, cuando vemos todo lo que significó la gesta que se inicia el 19 de abril, es un acumulado donde tenemos que meter la resistencia del Negro Miguel, todas las rebeliones de indígenas, pardos y mulatos que hubo hasta antes del 19 de abril de 1810. Y nosotros, no solo que fuimos los primeros que dijimos vamos a romper con la colonia, sino que fuimos la primera constitución de América Latina, el primer país con Bolívar a la cabeza. Elaboramos con Bolívar en 1819 un proyecto continental que después es traicionado indudablemente a la muerte de Bolívar, pero muere el hombre, no muere la idea, y esa la retoma Chávez.
Y digo esto porque además en el chavismo nosotros hemos recibido golpes. ¿O es que acaso lo que le hicieron a Chávez el 11 y 12 de abril no fue un golpe y nos recuperamos? Y es que la reforma que no pudimos concretar en el 2007 no fue un golpe también para nosotros y nos recuperamos. O lo que vivimos 2014 con el intento de la salida, o 2015 cuando perdimos la Asamblea Nacional, o lo que nos hicieron en la guarimba del 2017. Lo que quiero decirle con esto es que la historia de este pueblo es la historia de la resistencia, de caer, levantarse y levantarse con más brío. ¿Cómo ha percibido usted, que anda igual que yo, la reacción de este heroico pueblo, con esa gesta, con esa épica? ¿Cómo ha reaccionado después del 3 para acá? ¿Cómo la ha visto usted? Bueno, ¿Cómo la ha sentido? Una de las primeras víctimas en la guerra es la verdad. Y construirla amerita de muchos datos, de mucha precisión, no solo en la información que da el adversario, el enemigo, en este caso el imperio yanqui, contra Venezuela, en su narrativa inicial de lo que fue este combate. Yo estoy convencido, primero, Juan, que esto es un combate. Esto no es ni siquiera una batalla. Es un combate, bueno, alevoso, como sea, analizarlo en sí mismo, ¿no? Pero ellos quisieron como construir que nosotros estamos vencidos desde el principio. Primero hay que estar en conciencia, compatriotas, de que estamos enfrentados a la primera potencia militar del mundo. No es poca cosa lo que Estados Unidos y el papel que ha jugado en estos últimos 100 años y particularmente en los últimos 50 años y especialmente en este último 2 años, pues, donde se ha asumido una posición de supremacismo. Es la real polit viva, pues. Entonces yo, en función de también, porque cuando hacemos estos análisis, no solo los hacemos desde el punto de vista de lo bélico, de las armas que se usaron, y hay que estar consciente, bueno, que hay una simetría. Siempre la ha habido, escúchame, siempre en la historia de combate, en el caso de nuestra historia venezolana, siempre ha habido asimetría. Como tú muy bien nos dices, cuando llegaron los conquistadores, llegaron con un arma que nunca le habían visto, el caballo y la pólvora, y los armamentos con pólvora, los que batían fuego. Aquello tenía que ser aterrador, escúchame, y neutralizado. Aún así, en esa asimetría, como se dieron ahora con las altas tecnologías que se dieron, por eso es que te digo que los datos cada día se van vislumbrando. Por ejemplo, una cosa que hay que aclararle a nuestro pueblo: somos un pueblo heroico, somos los mismos hijos de Guaycaipuro, de Urimares. Igualmente, en aquella simetría, cuando ellos vinieron con sus cañones, con sus armamentos, con sus pólvoras, con sus caballos, con sus lanzas. Bueno, imagínense, pues, nosotros estamos todavía en una simetría terrible, pero el heroísmo, ahí está, pues. Yo creo que hay que decirlo, compatriotas, nuestros soldados, nuestros combatientes, nuestro pueblo, arremetió también contra este ataque. Y tuvieron sus heridos y sus muertos, comandante. Y hubo muertos de parte del lado de ellos. Lo que pasa es que ellos están manejando, eso forma parte de la guerra cognitiva, del manejo de la información. Y ellos, pronto la historia va a ir llegando a su sitio. Pero lo que quiero resaltar es eso, pues. Somos los mismos hijos de Guaycaipuro. Mira, Guaycaipuro no sabía leer ni escribir, ni Urimares, ni ellos. Entonces, ¿cómo sabemos la historia nosotros de Guaycaipuro? La tradición ¿Cómo oral. sabemos nosotros la historia de Urimares? Ellos mismos nos calificaron. Fueron ellos que escribieron sobre el heroísmo, el arrojo de aquel hombre, de aquellas mujeres, de aquellos hombres, de aquellos caciques, de la capacidad de unidad, en asimetría, con caballos, con espadas, con esto. Y ahora lo han venido reconociendo. El general que dirigió señaló, contraviniendo a Trump, que hubo una gran resistencia, que ellos no se esperaban, porque además la estructura, usted lo sabe, usted es comandante del militar, la estructura de un comando especial es efectivamente la sorpresa, y no espera que sobre la base de la sorpresa y la inteligencia previa ocurriera reacción, y la ocurrió. Ellos lo reconocen. Cuando ellos dicen es que tardamos 150 minutos en completar la operación, estamos hablando de 2 horas y media, comandante. Hubo combates serios allí, inclusive, fíjense, hay datos, yo quiero decirle a ustedes para compartir, porque como estamos construyendo la historia, le estamos viendo la cara a la historia. Si no es poca cosa decir que estamos abriendo un capítulo de la historia venezolana, no solo en nuestra conciencia de pueblo, de Estado, de república, de nuestros conceptos de defensa. Nosotros estamos en la Comisión de Defensa de este Parlamento y tenemos un deber extraordinario, pedagógico, que es uno de los elementos clave que tiene el papel parlamentario, como este programa. Este es un programa de alto contenido pedagógico, de la pedagogía política, con P mayúscula, tanto la pedagogía como la política.
Nuestro ánimo es eso, que nuestro pueblo sepa qué es lo que está pasando, cómo se va a descubrir eso. Mira, yo analicé el rostro de ellos cuando estaban viendo, porque ellos le hicieron seguimiento al combate en vivo, porque ellos llevan cámaras, pues. Ellos llevan cámaras y están grabando tanto los helicópteros, los aviones, en vivo están viendo ellos, y la cara era de preocupación. No era de risa ni que de triunfo, estaban preocupados. Y de verdad se va a saber, porque si hubo muertos del lado de ellos, hubo pilotos heridos, hubo helicópteros que fueron seriamente dañados. Claro, tenían una supremacía tecnológica, como he dicho, Trump hoy lo decía en Davos. Nosotros utilizamos en Venezuela armas que nunca se habían utilizado, lo digo abiertamente, armas especialmente electromagnéticas. Todos, digo así mismo, todos los misiles rusos y chinos que tenía Venezuela no sirvieron para nada. Bueno, eso es un repensar que tenemos que hacer nosotros. Sin embargo, fíjate este detalle que es bien interesante decirlo también. Es cierto que hay una trampa tecnológica en esto. Y bueno, y nos inhabilitaron nuestro sistema de detección y radares, ¿verdad? Inclusive de proyectil, todo lo que fuera electrónico fue neutralizado. Pero las armas mecánicas, volvemos otra vez al arco y a la flecha, pues. Al heroísmo. Nunca pudieron ellos someter a nuestros caribes con nuestros arcos y flechas, porque a veces cuando hablamos de simetría, crees que es suficiente el armamento. No, la guerra no solo se gana con armas, la guerra se gana con moral, con epopeya, con corazón, y de eso estamos llenos nosotros. Yo creo que es el momento que nuestra nación entiende esta situación. De allí el papel pedagógico de nosotros, de saberle a nuestro pueblo que nuestros soldados, nuestros combatientes, se enfrentaron a un enemigo terrible en supremacía, pero ahí estamos dispuestos y prestos. Mira, un soldado, quiero decirlo aquí, que perdió el brazo, pues, y está ahí, lo entrevistaron estos días, perdió el brazo, su brazo izquierdo, y tiene el brazo derecho, y dijo a sí mismo, perdí mi brazo izquierdo, pero salgo de aquí a seguir preparándome para el combate. Es eso, que el enemigo sepa. Más allá de este concepto que tenemos que mantener, es cierto, pues yo creo que esta situación no es acomodaticia, no, en absoluto. Yo creo que hay cambios profundos que se están dando en el orden mundial. Este realismo político puro es la realpolitik de uso del poder y de las armas para dominar a los pueblos. Yo siento que esto es un orden de batalla. ¿Por qué le interesa a ellos tener control sobre Venezuela? Bueno, porque aquí está el petróleo, está su bomba de gasolina, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros les proveímos combustible y aceite a todos los aviones de los aliados, tanto de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia, y de Europa. El petróleo, los aceites para los aviones, para los buques, salió de Venezuela. Ellos quieren controlar a Venezuela, es por eso, porque hay una confrontación mundial, pues. Los objetivos más allá de Venezuela. Venezuela forma parte del tablero. Y nosotros tenemos que tener conciencia de esta situación. Eso que usted dice es tan interesante, porque además eso es otra línea histórica. En 1819, el Libertador formula la ley fundamental de Colombia, el día, por cierto, que 11 años después va a fallecer, el 17 de diciembre de 1819. Ese proyecto es la primera confrontación seria norte-sur que nos tiene a nosotros como coprotagonistas. Es las repúblicas nacientes, el proyecto continental, el equilibrio del universo, decía Bolívar en la Carta de Jamaica. Y se enfrenta con la tesis de dominación encarnada nada más y nada menos que en la invasión de Pablo Morillo, con más de 60 naves, 15.000 hombres, una superioridad. Y mire, recordemos, yo quiero recordarle algo que usted es muy cerca de sus afectos, la batalla de Matasiete. Así es. Desembarca Morillo con la superioridad, están en Margarita resistiendo menos de 3.500 hombres y le dan la primera gran derrota que sufre Morillo desembarcando. Es la primera muestra de que esa superioridad militar no supera nunca el corazón y las ganas del combate. Y es la fortaleza que nosotros tenemos. ¿Nos golpearon? Claro que sí. ¿Nos duele? Claro que sí. ¿Nos angustia? Claro que sí. Somos humanos. Y esta es una batalla, de nuevo, entre el norte y el sur, entre el norte que deshumaniza y el sur que exige, que pide, que reflexiona sobre la humanidad. La acción de Cilia, la acción de Cilia es la acción de la mujer, la jefa de calle, la líder de comunidad, la líder del CLAP, la que vemos día a día, comandante, que evitó que este proyecto, que este país se cayera cuando nos asfixiaron. La acción de ese soldado que le falta el brazo, o de los 32 compañeros cubanos que ofrecieron, diciendo, emulando aquella frase de Martí cuando desembarcó en Caracas: dígame, Venezuela, ¿en qué le puedo ser útil? Es una muestra de que esto es una lucha de la humanidad
contra el ultrafascismo. Venezuela, y sobre eso quiero que me comente, es en este momento un ejemplo de lucha, no solo por nuestra carga histórica, sino por lo que significamos para la humanidad. Hay una analogía histórica que quiero resaltar acá porque voy a hablar de una combatiente que es la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Yo de verdad siento allí, lo digo desde mi profundidad espiritual, bueno, que emulamos a Aurimare, una joven mujer, bueno, que fue capaz primero de organizar a toda su tropa aborigen, a todos sus hermanos caribes, incluyendo a los hombres. Yo creo que el rol histórico, fíjate, es un rol histórico, estando secuestrado nuestro presidente Nicolás Maduro, que es nuestro comandante en jefe y el líder de la revolución bolivariana, en este momento, bueno, asume una mujer el liderazgo. Y ella nos ha llamado con mucha sabiduría. Primera presidenta mujer de Venezuela. La prudencia estratégica y la ofensiva revolucionaria. Porque es en eso, pues. Así que no nos confundamos. Yo creo que la conducción estratégica, porque nadie puede dudar, si estamos hablando de prudencia, es porque hay incertidumbre. La incertidumbre es un elemento clave para entender la guerra. Es decir, cuando uno analiza la guerra, estos estados de incertidumbre o de niebla, como decía Clausewitz, que Bolívar se anteponía ante esas cosas y hablaba de la constancia, de la espiritualidad y de la fortaleza de los pueblos y personales, heroicas, pues. Pues cuando uno habla de heroísmo, la gente cree que es una categoría de la espiritualidad. Como que ¿quién da la fuerza según a los héroes? Los héroes son como semidioses. ¿Quién da la fuerza? Los dioses, o Dios, pues, en este caso para nosotros. Como dice Bolívar, Dios concede la victoria a las constancias. Dios, es decir, esa visión heroica. Entonces yo creo que en este momento de esta actitud, de verdad, para manejar estos riesgos, porque es un riesgo estratégico, nosotros nos plasmamos y nos plantamos en la paz, en la defensa, en el heroísmo, en el respeto profundo, en el amor a los pueblos, la valoración en la del humano. Es decir, es manejar esa categoría que se está manejando de la prudencia. Bueno, ¿quién más que una mujer para saber lo que es prudencia? ¿Quién más una mujer para saber lo que es la seguridad? Pues por eso yo creo que la conducción de nuestra camarada Delcy Rodríguez Gómez es una conducción heroica de estos momentos. Yo siento que eso va a marcar un capítulo en la historia, como tú lo dices. Es la primera mujer que conduce los destinos del Estado y la República Venezolana de manera directa. Claro, fue la Constitución que plasmó esa categoría para que ella fuera la presidenta encargada. Pues. El enemigo para ellos no es Venezuela. ¿Y ellos por qué en este momento han aceptado las condiciones, inclusive de paz interna que tenemos? Porque nosotros tenemos el control del petróleo y de los negocios petroleros. Y sabemos quién más. Mire, las cosas se han plasmado en el ajedrez. Porque bueno, ¿quién de nosotros, tenemos que decirlo con absoluta franqueza, de la dirigencia revolucionaria y del alto gobierno que conoce esos mecanismos petroleros, de negocio, de saber los asuntos financieros, diplomáticos? Fue nuestra canciller, bueno, estuvo en vanguardia en la lucha por la defensa de la Guayana Esequiba, la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Y en estos asuntos, ¿quién conoce, quién es capaz de llamar allá en cualquier lugar, llamar a Putin, llamar a China, llamar a cualquier sitio? Es decir, esos canales de decisión lo tiene una mujer venezolana que goza primero de nuestros afectos, de nuestro respeto. Y que viene de una carga histórica de compromiso. Y tiene ofensiva revolucionaria. Nadie puede negar su condición de bolivariana. Yo digo que, bueno, yo emulo, lo digo así con mucha espiritualidad, hermano. Bueno, emulo a Aurimare, pues. Esa princesa caribe que fue capaz de organizar a su pueblo contra el dominio de los conquistadores españoles. Y bueno, y quedó en la historia Aurimare, pues. Estamos abriendo capítulos históricos de epopeya, de épica, es esto, pues. Que la gente dirá, bueno, pero eso es espiritualidad. Bueno, ¿qué somos los seres humanos? Pues no es nada más materia. Uno habla de realismo político, de la realpolitik, del poder, la capacidad, porque tengo más armas, porque tengo más altura, porque tengo misiles, porque tengo todos estos sistemas cibernéticos que hay en este momento para tener control de los espacios aéreos, estas bombas electromagnéticas que nos lanzaron, etcétera. Es cierto. Pero bueno, no vamos a perder. Pero la guerra no solo se gana con balas y cohetes. No vamos a perder eso. Y lo hemos tenido por siglos. ¿Por qué nos recordamos de Guacaipuro? ¿Por qué no hemos nombrado a Guacaipuro? ¿Por qué hemos nombrado al Negro Primero? ¿Por qué hemos nombrado a Aurimare? ¿Por qué hemos nombrado a Bolívar? A Urdaneta. A Manuelita, a Urdaneta. Bueno, es nuestra conciencia de pueblo. Así es. Y eso es lo que somos. Y eso no nos lo van a cambiar.
así nos manden una bomba atómica. Ahí está el pueblo japonés. 2 bombas atómicas acabaron con ellos y el pueblo japonés, bueno, pues, se fue levantando en el tiempo. 300 años de calma no bastan. Así es. Mire, comandante, yo creo que fuera de... Creo que hay que diseccionar un poco a Trump. Trump es lo que llamamos en criollo un guapetón de barrio, pero es un guapetón peligroso. Y por eso me parece genial el concepto que de él se ha construido de prudencia estratégica, del cual nos hablaba Nicolás en un tono más criollo cuando nos decía cabeza fría. Y esto de la cabeza fría, lo digo a propósito, porque uno de los compañeros que está acá, como tantos otros, mire, yo tengo 2 semanas yendo a las comunidades, yendo a Milar, como usted sabe, si bien yo soy caraqueño, me asumo zuliano de corazón, y en todas las actividades, tanto este fin de semana como el anterior, que me dediqué a ir a conversar con la gente, era la preocupación del bombardeo. Y yo a todos, incluyendo el compañero que me decía ahora, le digo, mira, lee con mucho cuidado todo, porque sufrimos un ataque físico. Ese ataque físico fue exageradamente brutal para generar angustia y generar, desde el punto de vista del cerebro, de los neurotransmisores, la generación de oxitocina y neuropirefrina, que son neurotransmisores que o aceleran o paralizan. ¿Por qué la necesidad de la paralización? La necesidad de la paralización se da cuando vemos la respuesta nuestra. Nos bombardean. Un ataque de misericordia, estruendoso, porque además yo lo viví, comandante, yo le comentaba a usted, yo estaba en Tiuna cuando bombardearon, ¿no? Y vi a la gente en crisis, mi propia compañera entró en una crisis, la tuve que calmar para bajar y en la medida que bajamos conseguimos 30, 40 personas en crisis. Y yo tuve que esperar, y por eso es que la versión que hemos venido dando no es que me la contaron, es que yo la vi. Yo bajé a las 2:05 y pude salir a las 2:35, 2:40. Fueron 35 minutos que un comando estratégico que estaba ahí abajo, a 600, 700 metros, resistió una superioridad. Y cuando uno ve lo que yo vi el sábado que yo salí a la calle a las 8 de la mañana y no regresé sino hasta las 10, 11, o el domingo que marché, o el lunes que nos juramentamos, es que a pesar de esa angustia, este es un pueblo con tal carga histórica que usted veía con aquel afecto, con aquel amor, devuélvanme a Nicolás, yo no me rindo, yo no me doy por vencido. Aquello que decía Benedetti, o mejor dicho, Miguel Hernández, yo siempre lo cito, Miguel Hernández decía, siempre hay ruiseñores que cantan en medio del humo de la metralla. Ese es el pueblo venezolano. Y por supuesto que nos han golpeado, nos duele muchísimo. Pero mira la dignidad, y sobre esto quiero que hablemos, no solo de la dignidad de Delcy, la dignidad de Nicolás y de Cilia. Así es. No es un prisionero político derrotado ni anímicamente vencido. Es alguien que tiene autoridad moral, que sabe que el otro es una bestia, que sabe que el otro no corresponde a un carácter humano y que nosotros tenemos la razón. Eso es la fuerza vital, lo que nos mantiene. Hoy estamos grabando este programa especial. Tenemos ya 18 días desde que nos secuestraron al presidente y este país marcha, los locales abiertos, la gente va a la escuela, a la universidad, nosotros sesionamos, los gobernadores siguen siendo gobernadores, los alcaldes siguen siendo alcaldes, la presidenta encargada le da continuidad administrativa. No nos han vencido. No nos van a vencer. Fíjate una cosa, tú has hablado de un hecho histórico, porque hay que comparar estos hechos históricos. No es la primera vez en la historia que a nosotros nos secuestran, nos detienen como prisioneros de guerra a personajes históricos, a hombres y a mujeres. Bueno, en Margarita tenemos a Luisa Cáceres, por ejemplo, un caso histórico, pues perdió su hijo ahí. Es decir, la mujer venezolana tiene temple para eso. Pues. Igualmente el caso... Después de esa guerra, de esa batalla de Matasiete, que fue el 31 de julio de 1817, allá en Margarita, bueno, 8 días después, el 8 de agosto, se da el ataque al fuerte. Y unos guayquerí y un pueblo margariteño se queda allí custodiado, pues, parte del armamento que tenían ahí en el fortín de la galera. Bueno, y eran 300, pues. Eran 300. Y bueno, y Pablo Morillo llegó con todas sus tropas, ya herido por la batalla del 31 de julio. Y los acosa, y le manda que se rindan. No nos vamos a rendir.
Bueno, a la final, cuando se da el combate, los combatientes margariteños se van a una laguna que está allí, que se llama la Laguna de los Mártires, y a ellos no les queda, se rinden o no se rinden, no nos vamos a rendir, es vencer o morir. Bueno, y los descabezan a todos y mueren. Quedó esa laguna como la Laguna de los Mártires, y de ahí viene el nombre de nosotros, de Margarita, los espartanos. Ese nombre se lo puso Bolívar. Yo soy de los que cree, porque lo he estudiado, Juan, escúchame. Pues cuando uno busca el lema en Venezuela, yo soy aviador, nosotros nos miramos, nuestro lema es vencer o morir. Lo tenemos allí plasmado en los planos de nuestros aviones. Cada vez que nos montamos un avión de eso es vencer o morir. Entonces nosotros, ese es un lema caribe, no espartano. Yo respeto profundamente a los espartanos, pero antes que los espartanos, 25.000 años, ya nosotros hablamos aquí de vencer o morir, un pueblo heroico. Eso es lo que está aquí, esa es la resistencia que tenemos, esta ofensiva revolucionaria de mucho sosiego, de mucha sabiduría, de mucha constancia, de lo que se ha categorizado y tenemos que manejarlo en ese sentido profundo. Se nos ha pedido a nosotros inclusive trabajar lo que es esta prudencia estratégica. Bueno, es la prudencia estratégica, es la sabiduría, es cómo manejar todos estos elementos que tienen que ver con la guerra, con esta cuestión difusa, que estamos todavía en el momento difuso. Bueno, y para eso son estos programas. Yo creo que ese es el valor, lo conversaba contigo, Juan, cónchale, tremenda responsabilidad que tienes tú, pedagógica, en la Asamblea Nacional, este canal. Nosotros como diputados y diputados de la Asamblea Nacional, creo, lo digo de verdad más allá. Ayer se reunió la comisión consultiva, bueno, tenemos ya todos los planes preestablecidos para la agenda legislativa de este año, pero a la par de eso debe haber una agenda legislativa pedagógica de este tipo de programas, de nosotros en la calle, el parlamentarismo de calle, como decía ayer nuestro diputado Pedro Infante, cómo irnos a la calle en estos mensajes pues, de construcción, porque entre otras cosas, la asamblea pues, se convierte realmente en el dossier de todos estos debates. Es la alquimia que produce todos estos conocimientos, todas estas reflexiones, porque nos llegan las informaciones de todo el país, pues, y nos escuchamos. Tú vienes del Zulia, yo vengo de Margarita, y así cada quien va tejiendo todos estos conceptos que nuestro pueblo está pendiente por saberlo. Y por eso se nos ha dicho, pues, para la calle, pues, ¿para dónde vamos los diputados? Para la calle, para hablar con nuestro pueblo, para hablar con los consejos comunales, para decirle allí, en esa reinterpretación legislativa. El aspecto legislativo no es nada más leyes. Más allá de la ley, es ese espíritu de confraternidad, de intercambiar conocimiento. Porque la sabiduría no lo tienen los diputados, la sabiduría la tiene el pueblo. Mire, yo creo que ese ha sido nuestro escudo. Porque, y aquí voy de nuevo a lo comparativo. Miren, la operación, que es una operación cognitiva de alto impacto, tiene equivalencia con lo que le hicieron a Muammar Gaddafi en Libia, con lo que le hicieron a Saddam Hussein en Irak y lo que le acaban de hacer al presidente de Siria. 3 operaciones exitosas. Y si se quiere nos vamos más atrás. Vámonos al primer inicio, que fue la operación contra Jacobo Arbenz aquí en América Latina y después contra el que era presidente de Irán, ¿no? Para poner al Shah de Irán. Fíjense, son 5 casos. En los 5 casos descabezaron. En los 5 casos generaron caos interno. En los 5 casos produjeron cambio de régimen. El único en el que han fracasado es nosotros. Y entonces ahí debemos preguntarnos, y yo siempre me he hecho 2 preguntas que al mismo tiempo la contesto y le doy la palabra. ¿Por qué tanta animadversión contra Venezuela? Es que sí somos una amenaza por nuestro ejemplo, no porque tengamos armas de destrucción masiva, mi comandante, es que somos un ejemplo de dignidad y de lucha. 2, ¿y cómo hemos sido capaces de resistir todo lo que hemos resistido? Porque ha sido un ataque incesante desde que ganó Chávez y dijeron que iba a freír las cabezas de los adecos y los copellanos, hasta el propio Nicolás, que le señalaban de que era una dictadura. Y aquí estamos. Este es un pueblo digno, comandante. Mira, hay una derrota de la estrategia de Estados Unidos con Venezuela. Yo era presidente de la Comisión de Defensa hace 10 años, cuando nos declararon que éramos una amenaza inusual. Y ahí comenzaron. Yo tuve la oportunidad, por instrucción del presidente de la Asamblea, que era Diosdado Cabello Fariña, investiga esto, vamos a dar una posición como parlamento venezolano, y me tocó pues con el equipo dar eso. Y fuimos pues a dar el debate y me tocó dar las palabras ahí en la sesión de esa oportunidad cuando tratamos este tema. Bueno, y dibujamos la situación. ¿Qué pensaban ellos? Rendirnos, pues. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Bueno, en estos años se dieron cuenta que nuestra sabiduría, nuestra estrategia,
de mucha paciencia, de mucha resistencia, de mucha resiliencia, nos ha llevado, bueno, a superar todas esas amenazas que nos dieron y todas esas sanciones criminales que nos coactaron, inclusive nuestra industria petrolera. Nosotros supimos movernos allí, en ese fondo allí difícil de la negociación petrolera, de no inclusive utilizar el dólar como un mecanismo de transacción, de buscar otros clientes, inclusive de, bueno, sacar buques así como a escondidas, porque es una realidad, pues, y eso fue entramándose, eso fue construyéndolo Nicolás Maduro, ¿ves? Y entre otras cosas, entre los personajes que están allí, de ahí su valor estratégico, por eso es que dejan ¿por qué el imperio deja, lo dice abiertamente? Bueno, hemos dejado a Delcy Rodríguez, bueno, porque ellos saben de la sabiduría, de la experiencia, y de la resistencia de nosotros. De la resistencia que tenemos como pueblo, que hay una conductora aquí, pues. Bueno, hay que decirlo, pues. Era nuestra vicepresidenta ejecutiva de nuestro líder, de nuestro presidente, bien seleccionado. Así como Chávez nos tocó a nosotros en su momento de partida y decía, es Nicolás Maduro al que ustedes deben elegir. Bueno, nosotros nos puso Nicolás Maduro a Delcy para conducirnos desde el punto de vista constitucional, pero también no solo un tema constitucional. Hay una espiritualidad profunda aquí en las decisiones que tiene nuestra presidenta encargada. Ha venido a la asamblea con mucha dignidad, ha sido uno de los discursos brillantes. Tú estabas sentado al lado contigo allí comentándolo y quedamos impresionados por ese discurso que tuvo la presidenta encargada. Y además la claridad de la ruta que traza. No, y es que verlo en la historia, el papel de la mujer heroica venezolana. Los saludo a todos ustedes, mis compatriotas que nos ven, a todas las diputadas, diputados, a todo nuestro pueblo humilde y sencillo, mujer, al pueblo mujer. Allí se paró una mujer, jefe de Estado en este momento, circunstancial, es cierto, constitucionalmente circunstancial, como lo dice la Constitución. Está encargada de la presidencia, pero con dignidad, con contundencia, con resolución. De verdad que nos impactó, más allá de lo que conocemos nosotros, la valentía y el heroísmo de la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Sí, comandante. Bueno, fíjense, de nuevo nosotros dando lecciones. Este es un pueblo de lecciones, lecciones históricas. Lo repito, resistimos, fuimos la sociedad que más le resistió a la imposición de los españoles. Fuimos la sociedad que primero levantó el grito de ruptura del nexo colonial en forma exitosa. Fuimos la primera sociedad colonial hispana que elaboró un proyecto electoral y convocó una constituyente. Se produjo la primera constitución republicana de las colonias. Liderizamos la lucha de independencia, ¿no? Y siempre fuimos una referencia. Después nos convertimos a finales del siglo XIX en una referencia energética y el epicentro de la atención mundial se volvió hacia nosotros. Y de nuevo, Chávez nos trajo al mapa geopolítico, Nicolás mantuvo el rumbo del barco y no tengan duda, como muy bien lo ha dicho mi comandante, hermano, amigo, admirado, comandante William Fariña, que la compañera presidenta encargada Delcy Rodríguez continuará el ritmo trazado e históricamente definido por Chávez. Nosotros, sin lugar a dudas, venceremos. Porque no hay futuro sin ver la historia. Esto fue Así lo vemos, un programa especial con un invitado, mi gran amigo, comandante, respetado, diputado William Fariñas. Nos seguimos viendo en este espacio de debate y análisis. Venceremos. Venceremos.